Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Revolución de las Conciencias aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y yo estoy muy contenta de inaugurar este programa con el maestro Karel Flores Pinedo, que además pues él es maestro en ciencia política, especializado en política internacional, quien estudió en Quebec. Y bueno, pues yo estoy muy contenta, yo estoy tan emocionada de poder inaugurar este programa al lado de él. Nos conocimos en un proceso muy interesante. Y bueno, pues Karel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Vas a ser el padrino del arranque de este programa en el Sistema Michoacano de Radio y Comunicación. Pues platico rápido de qué va el programa. Fíjate que tenemos la intención de hablar de ciencia, de política, de medio ambiente, de derechos humanos, de todo lo que en este momento nos tiene que revolucionar las conciencias a la ciudadanía. Vamos a hablar también de cuestiones políticas, ¿no? Y sobre todo vamos a analizar desde la ciencia y a la academia qué es lo que está pasando y lo que la ciudadanía necesita y tenemos que saber todas y todos. Entonces, bienvenido, Karel. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Es un honor ser el primero, espero que lo hagamos bien. Ah, claro, lo vamos a hacer rete bien, vas a ver que te vas a ir contento de este programa. Y bueno, pues ahorita, Karel, fíjate que hay un tema que es muy interesante y creo que desde pues tu carrera nos puedes ayudar un poco a comprender qué está pasando con esta reforma, bueno, con la propuesta de reforma judicial que se está presentando ahorita a nivel federal y que bueno, tiene muchos matices a los que hay que abordar, y uno de ellos es justamente desde tu ámbito, que es la ciencia política. Entonces, la reforma que se está presentando ahorita pues tiene la posibilidad de hacer cambios muy significativos al interior del Poder Judicial, pero bueno, pues sabemos que hay posturas, ¿no? Posturas positivas y posturas negativas en torno a esta propuesta, pero a mí me gustaría escucharte, Karel, en este momento. ¿Tú qué piensas sobre esta reforma judicial? Sí, mira, gracias. Es un proceso muy interesante en el que vivimos actualmente y bueno, debemos estar contentos y felicitar la iniciativa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente la consecución que habrá de esto, ¿no? Por parte de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Dentro de la política y dentro, digamos, de la gobernabilidad de un Estado-nación, pues debe haber tres pilares, ¿no? Fundamentales, ¿sí? O puede haber un poco más, dependiendo del enfoque, ¿no? de política que tengas. Pero debe haber respeto a las instituciones, ¿sí? Debe haber una legalidad y debe haber un Estado de Derecho siempre, ¿sí? Y un Estado de Derecho y un respeto a las instituciones y una institucionalidad es aplicable a toda la sociedad en su conjunto, a todo el pueblo, ¿sí? Aquí sin diferencias, sin matices de que unos, la clase media, la clase alta, la clase baja, etcétera, etcétera. Aquí todos, el Estado-nación debe garantizar ese acceso a ciertos bienes, a ciertos satisfactores, a ciertas condiciones de gobernanza para todo el conjunto del país al que se administra, ¿no? O al que se dirige. En este caso hablamos del acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, en una sociedad moderna, democrática, la justicia debe estar al alcance de todos y el aparato judicial debe garantizar procesos equitativos, ¿sí? Para todas y todos, parejo, ¿sí? Aquí no es que una persona tiene ciertos privilegios por pertenecer a una clase social o por tener el poder político, tener el poder económico, por ser una persona famosa, ¿sí? No, aquí es parejo para todos. Y en nuestro país se ha adolecido mucho de esto, ¿sí? Nuestro país ha sufrido mucho de esta cuestión de que la justicia tenía ciertos privilegios, ciertas preferencias y no era pareja para todos y todos, ¿no? Entonces, con esta propuesta de una reforma al Poder Judicial, estamos entrando en un nuevo enfoque, nuevo concepto de impartición de justicia para todas y todos, como debe ser, ¿sí? Y además se le agrega el componente de que va a haber reformas, ¿no? Reformas, digamos, menores dentro de esta gran reforma al Poder Judicial, en la que no puede haber trabas para la impartición de justicia, ¿sí? Conocemos ya varios casos sonados de niñas, de niños, de mujeres violentadas,
y en los que faltaban ciertos elementos, digamos, en una investigación que decían, por ese motivo no podemos procesar a tal delincuente, ¿no? A tal persona que había cometido un crimen mayor. En este caso se va a garantizar ese acceso y esos mecanismos que faciliten la impartición de justicia y que también esos mecanismos deben ser claros para todas y todos. ¿Cómo van a ser claros? Pues con la composición o la recomposición de una nueva arquitectura judicial que implica pues ciertos movimientos a nivel mayor, como son pues los magistrados, los jueces, los ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una gran noticia para todos y todos, debemos celebrarlo, pero también debemos estar atentos, todas y todos, en cómo se va a llevar a cabo esa reforma al Poder Judicial. No es tan fácil, no es tan sencillo. La intención hay que celebrarla, pero hay que poner también mucha atención en cómo se va a lograr, cuáles son las etapas, cuáles son los procesos. Hablamos mucho de, bueno, que se tienen que hacer foros de consulta con la ciudadanía, con la sociedad civil, con los encargados en este momento de impartir la justicia, el aparato judicial, o sea, los magistrados, las juezas, los jueces, pero también con los académicos, con la gente que estudia las disciplinas jurídicas, claro, ¿sí? Para saber qué y qué no se puede hacer y no cometer ninguna irregularidad o que sea peor este proceso. Y la otra novedad de esta reforma es que por primera vez se va a tomar en cuenta al pueblo en la elección, digamos, de estos magistrados, jueces y los impartidores de justicia en el país. Una cosa novedosa, una cosa que llama mucho la atención y también habrá que cuidar ahí ese proceso, ¿no? Porque de repente es difícil que la ciudadanía conozca, digamos, hablando de un proceso electoral, por ejemplo, hagamos el paralelo, una elección, de repente no llegan a conocer totalmente, digamos, a la candidata o al candidato. Ahora imagínate jueces, magistrados, gente de hacedores de la ley, digamos, que no conocemos sus perfiles, ¿no? Pero digo, va a haber una campaña, va a haber todo un proceso como una elección, pero solamente para elegir a estos personajes. Hay algo muy importante que tenemos que resaltar de esta reforma, y es que esta reforma es el sentimiento, justo que tú decías, de la ciudadanía, de todos los procesos de inconformidad, de procesos no dignos a la justicia, ¿no? De que la justicia no ha sido pronta, expedita, y que sí, a lo mejor el factor primordial para tener un caso justo tendría que involucrarse las fiscalías de cada estado. Sin embargo, bueno, yo creo que ese sería es parte de otro proceso que seguramente se va a dar también como parte del plan C. Sin embargo, esta reforma judicial, bueno, más bien esta reforma al Poder Judicial, también creo que hay cosas muy importantes que resaltar. Si bien es cierto que en el diagnóstico que se realiza para esta reforma quedan algunas aristas ahí medio sueltas, yo creo que ahorita lo importante, justo como también lo comentabas, es darnos la oportunidad de ver el avance que se va a desarrollar en esta reforma. Digo, no va a ser que la reforma se dé y luego se van a quitar a magistrados, a jueces, ¿no? A los magistrados en el Poder Judicial, porque eso es lo que se está pensando, que entra la reforma y luego se va a dejar en estado de indefensión muchos procesos judiciales. Obviamente que pues todo tiene un cambio. A mí me recordaba esta reforma cuando en México se empezó a instaurar el tema de los juicios orales, todo el procedimiento que se realizó para preparar a la gente para los juicios orales. Y digo, eso fue una tarea muy titánica. Nos quedó pendientes algunas actividades que, si bien no se desarrolló en el gobierno del presidente Andrés Manuel, se desarrolló en la administración anterior, pero fue un trabajo también titánico que nos permitió avanzar un poco, ¿no? O sea, porque todavía quedan lagunas, y sí es cierto lo que se dice, ¿no? La insensibilidad con la que en los juzgados se está trabajando, y simplemente aquí en Michoacán pues tenemos muchos casos para nombrar, para señalar, para decir que justamente el Poder Judicial del Estado nos está quedando pendientes ahí algunas situaciones, como por ejemplo, y lo digo con razón de causa, ¿no? Porque luego van a decir que me ando inventando las cosas. Fíjate que cuando estamos ante un proceso familiar, pues las juezas y los jueces nos quedan a ver mucho el protocolo de aplicación de la perspectiva de género, los derechos de las infancias, ¿no? La perspectiva de infancias está alejadísimo
de todo lo que las mujeres acaban de tener un tendedero, donde se manifestaron más de 500 madres autónomas, voceras de sus infancias, denunciando casos donde pues hay deudores alimentarios y que están en el Poder Judicial, y que bien lo dijiste hace rato, ¿no? El Poder Judicial no se hace de estos elementos para continuar con un proceso, porque a todas luces hay una violación a esas infancias, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay 3 puntos muy importantes. ¿Cómo se va a reestructurar la Suprema Corte de Justicia? Ya lo mencionabas, a través de esta posibilidad de elegir a los que van a estar al frente de un juicio, a través de un juzgado, a través de una magistratura, a través de las magistraturas en el Poder Judicial, pero también es importante que veamos que estos espacios pues luego están corruptados, llenos de corrupción, ¿no? Llenos de corrupción, ¿no? Llenos de este sistema donde pues es el padrinazgo, es que es mi cuate, ¿no? Pues es que fue el que votó por mí para yo llegar a ser presidente del Poder Judicial del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué va esta reestructuración? ¿Tú crees que sí es importante para la ciudadanía conocer quiénes van a estar en estos cargos? Yo creo que es muy importante, y también una cosa que ha llamado mucho la atención en los últimos años, esa necesidad, justo lo has mencionado, de incorporar ese enfoque, ¿no? De perspectiva de género, de los derechos de la niñez, del respeto en general a los derechos humanos en cualquier proceso, y ese respeto a los derechos humanos va en los dos sentidos, ¿no? Tanto a la persona que ha sufrido una violación a sus derechos en cualquier índole, en cualquier índole, ¿no? O que ha sufrido un crimen, y también a los que procuran la justicia, ¿no? O sea, los encargados, digamos, los que tienen el primer contacto, ¿no? Con el crimen, digamos, ¿no? Con el ilícito, ¿sí? Ajá. Sí, también porque... Con el hecho. Con el hecho, así es, ¿no? Porque recordemos, de repente se nos hace fácil, ¿no? Juzgar o tener esos prejuicios también de antaño, que yo creo que también incorporarse también en esta nueva concepción de un poder judicial distinto y moderno, es que los cuerpos policiales, las policías, ya sean estatales, municipales, etcétera, etcétera, son los representantes de la ley. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también debemos empezar con eso, ¿no? Dignificar los cuerpos policiales con capacitaciones, con equipamiento, con instalaciones. No es posible que cuando se comete o hemos sufrido un crimen Uh-huh. contra nuestra, de cualquier índole, los espacios donde se ponen las denuncias o los números donde se ponen las denuncias no dan esa sensación de seguridad. ¿Sí? Vas a un lugar a poner una denuncia no hay credibilidad. Y mejor no vas. Ajá, no hay credibilidad en el porque servicio está muy feo público. ahí, ¿no? Sí. O sea, dices, chin, aquí a lo mejor el que me asaltó va a estar aquí, o está muy feo ahí. O le van a avisar. O le van a avisar, entonces es todo. O sea, no solo hay que verlo a un nivel macro, digamos, del Poder Judicial en su conjunto, como la Suprema Corte de la Nación, con los jueces, con los magistrados, que todos están encorbatados, digamos, con togas y el organismo que les vigila. El organismo que les vigila, no, sino desde abajo todo, ¿no? Tú lo decías bien, las fiscalías, los ministerios públicos, todo lo que representa el Poder Judicial, y también hay que ser muy cuidadosos en esa nueva configuración, porque recordemos que somos una república, y en política una república implica división de poderes, y tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Entonces hay que hacerlo de manera legal, de manera institucional, ¿sí? Las instituciones se crearon con ese fin, respetar los derechos, sí, del pueblo, pero también respetar esa autonomía, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es posible romper esa tradición, digamos, de una república donde hay autonomía? O sea, sí hay que meter la mano porque hace falta. Los mismos jueces, los mismos magistrados han reconocido que un poder judicial que tenemos actualmente no es recipiendario, digamos, de las demandas del pueblo, ¿no? O sea, no puede actuar. Está rebasado, está desfasado, representa intereses de clase muy particulares y no puede seguir así. Si bien es cierto que, por ejemplo, para estar en estos espacios de tomas de decisiones al interior de un juzgado,
de las salas, etcétera, ellos y ellas se preparan, ¿no? A través de un examen, pero también sabemos que hay vicios, también sabemos que hay costos para estar en estos espacios. Fíjate que yo estuve durante el desarrollo de mi carrera trabajando como meritoria en varios espacios en un juzgado menor, luego en uno penal, y te das cuenta desde que estás adentro cómo pues también los poderes fácticos están ahí, ¿no? Claro. O sea, eso es imposible de desprenderse, y además pues es parte también de la cultura de permisividad violenta que tenemos al interior de las instituciones, porque sabemos que el poder pues genera violencia, ¿no? Claro. No hay poder que no genere grados de violencia. Entonces, creo que la ciudadanía, al momento de denunciar, yo por ejemplo pienso en el caso de la familia de Jessica, que sigue exigiéndole al Poder Judicial de la Federación una sentencia digna, porque al final de cuentas, si bien es cierto que el que generó el feminicidio tiene derechos a tener pues sus derechos al interior del espacio donde se encuentra recluido, Claro. también es un tema de dignificar la vida de Jessica. Los derechos, ¿no?, de la víctima, digamos, los o de la derechos familia de la víctima. Ajá, no quisiera utilizar la palabra víctima, pero es resignificar la vida de lo que implicó Jessica aquí, lo que implicó el hecho de que perdieran a una hija, el hecho de que todas y todos perdiéramos a una compañera, una amiga, a una maestra que estaba creciendo, ¿no? Que estaba en el momento más importante de su crecimiento como persona y adulta aparte, ¿no? Entonces, yo recuerdo este caso y yo recuerdo a la familia de Jessica apostados afuera del Poder Judicial de la Federación aquí en Michoacán, exigiendo con mantas, exigiendo a través del llamado público, y la Federación seguía en la misma postura, alargando un proceso que no tenía que alargarse, puesto que hay protocolos, un protocolo internacional para la investigación de muertes violentas contra las mujeres, un protocolo para atender el feminicidio aquí en el estado. O sea, hay herramientas que se podían allegar para el estudio y una sentencia digna. Y sin embargo, ahorita que está el tema de la reforma, ya el Poder Judicial se levanta, ¿no? Se encrispa y dice, no, espérense, es que sí estamos preparados para atender. Y yo digo, bueno, pues no, es momento de actuar, ¿no? Y siguen postados a que la ciudadanía diga pobres, ¿no? Son muchas de las personas que van a perder sus trabajos. Hablan de 23,000 y tantas personas que están en el espacio del Poder Judicial, pero yo digo, bueno, espérense, o sea, no va a llegar así como que la reforma y te van a quitar de inmediato. Sí, es un proceso, todo una mecánica que se va a seguir, ¿no? Pero, pues una pregunta que se tiene que hacer, Karel, y creo que es muy importante que la ciudadanía conozca a quien le urge o a quién le preocupa que no se dé esta reforma. Creo que hay intereses de clase y como toda clase defienden intereses muy particulares. Creo que a quienes no le convienen, a quienes no les conviene esta reforma al Poder Judicial, pues son aquellos que se han beneficiado, ¿no? Con las leyes así, las leyes que están bien escritas y que hay una institución que debe vigilar y velar porque se cumplan, pero que han favorecido, digamos, actos de corrupción de todos los sentidos, desfalcos, operaciones ilícitas, tener una justicia como traje a la medida, ¿no? Es decir, la justicia no es igual para todos. Es decir, yo no me refiero a mí en mi persona, pero poniéndome en los zapatos de quien las genera. Por 30 segundos, porque tampoco me gustaría ponerme en los zapatos de esas personas. Digamos, cometen un ilícito para ellos menor, ¿no? Como, bueno, le pegué a otro auto, me pasé un semáforo, cosas así que ellos ven no tan mal, pero si es alguien del pueblo, pues todo el peso de la ley, ¿no? Claro. Entonces, la justicia debe ser igual y pareja para todos. Entonces, a esas personas que quieren mantener sus privilegios, sobre todo son privilegios relacionados con el poder económico y con el poder político, son a los que no les conviene.
¿sí? Estamos en una época muy interesante para nuestro país donde se están, yo digo reconfigurando, porque las instituciones han estado ahí siempre, pero no se les respeta, ¿sí? Entonces, ahora con esta reforma al Poder Judicial es una ley para todas y todos. No hay distingos. Es la aplicación de la ley al parejo para todos y todas. Y a estas personas no les conviene que sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no van a poder cometer esos ilícitos, delitos de cuello blanco o delitos violentos o delitos de cualquier onda. Sí, por ejemplo, ¿sabes qué me hiciste recordar? El caso de la guardería. ¿Te acuerdas de esta guardería que no cumplía con los requisitos, ¿no? Mínimos indispensables para tener un espacio de resguardo y custodia, iba a decir, resguardo y de procuración de bienestar de estas infancias que vivieron una atrocidad que no tenía que pasar si hubiéramos puesto atención? Así es. Pero el amigo, digamos, era amigo de ellos, ¿no? Entonces decía, bueno, lo pasaban por alto, ¿no? Entonces ya no puede pasar eso. Claro, y bueno, para cerrar en este espacio este podcast que estamos inaugurando, rápido, Karel, tú dime, para ti, ¿cuáles serían los puntos a favor de esta reforma? Yo creo que cambia el enfoque, ¿no? Es un nuevo concepto, el hecho de decir, vamos a... Como tú lo decías hace unos instantes, se está simbrando, digamos, al seno del Poder Judicial mismo, porque han levantado la mano diciendo, pero estoy preparado. No dudamos de que estén preparados. Tienen doctorados en Derecho, son especialistas en su materia, ¿no? Impartición de justicia, códigos penales, códigos civiles, todo este andamiaje o arquitectura de justicia la tienen, la conocen, la saben, pero no la respetan, porque obedecen a intereses de clase muy particulares. Entonces, lo novedoso de esto es este nuevo enfoque de decir, a ver, el Poder Judicial debe servir para la procuración de justicia, pareja, y la legalidad de una vida institucional, el apego al Estado de Derecho. Entonces, ya ahí a todos nos mueven, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Porque también es la expectativa mayor del pueblo, de la sociedad, de decir, creo que por primera vez realmente se van a respetar los procesos, ¿no? Los procesos judiciales, los procesos dignos de la impartición de la justicia con enfoques distintos, enfoques de respeto de género, de derechos humanos, de respeto a la niñez, de respeto al medio ambiente, de respeto a todo, ¿no? En general. Entonces, a mí eso es lo novedoso de esta propuesta de reforma judicial y al Poder Judicial, y también que incorpore el elemento de ser elegidos por el pueblo, ¿sí? Digo, esto hay que también manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Pero ya es un gran paso, es un paso gigante, es un paso de un país moderno. A mí me encanta el hecho de pensar que el Poder Judicial, sus estructuras más poderosas tienen miedo. Así es. Yo conozco mucha gente que trabaja en el Poder Judicial. Tengo amistades que son juezas, jueces, tengo compañeras y compañeros del gremio que han estado durante años preparándose y están en cargos no superiores, que desafortunadamente se preparan para un examen y no lo pasan justo porque hay un sistema de corrupción. Yo la verdad es que estoy muy contenta de que se den estos cambios, que a lo mejor no son como... pues todo el mundo piensa que es lo más idóneo, pero yo creo que sí tienes mucha razón en el sentido de que vamos a ver procesos más dignos, una búsqueda de la igualdad, porque eso es justo lo que se está buscando también con esta reforma, pero creo que también le va a dar un golpe muy duro a la corrupción. Porque la corrupción no solamente es jalar el cajón como lo hacen muchas personas para ir a hacer una notificación o para recibir un documento, Karel, o para llevar a esa persona a la que le dan para el transporte público y le cobra a la persona que no tiene recurso para llevar un proceso digno. A mí me parece que es increíble que el Poder Judicial, por primera vez desde hace muchos años que ya hubo paros, ¿no? al sistema judicial, y bueno, también las compañeras feministas han de estar, yo quiero pensar que muy contentas, sí, yo imagino porque que sí. Vamos a ser visibles y vamos a saber de la calidad humana, de la calidad y la preparación real
porque pues tenemos doctorados, tenemos maestrías, podemos tener miles de títulos, pero la calidad de la persona tiene que ser humana al momento de generar una sentencia, tiene que tener una visión más empática, y es algo que les está faltando mucho al sistema. Desafortunadamente, Karel, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que seas el padrino de este programa. Y bueno, pues pedirles que nos sigan acompañando en Revolución de las Conciencias. Mi nombre es Itziki Ábalos y yo estoy muy contenta de tenerles en casa. Gracias.